En este ejercicio nos presentan S como la porción del plano z igual a x más 2, donde x, y pertenece a este rectángulo que está aquí. ¿Cómo hay que entender esto? Que x va entre menos 1 y 1 y la y va entre menos 2 y 2, cuya frontera es la curva C que aparece aquí en esta figura, está recorrida de esa manera según cómo se están indicando en estas flechas, y nos piden calcular la integral de línea de f, donde f es el campo 2x menos 3y, 5z, y z. Bien, en este caso, lo mejor que podemos hacer es aplicar el teorema de Stokes, porque si lo hacemos de manera directa, tendríamos que parametrizar 4 curvas, una curva por cada uno de estos segmentos que están aquí. Entonces, el desarrollo se alarga mucho. Así que vamos a calcular, gracias al teorema de Stokes, esta integral de línea mediante una integral de superficie, donde en la integral de superficie el vector normal a la superficie tiene que cumplir la regla de la mano derecha. Y como esto se está recorriendo en sentido antihorario, cuando lo miramos desde arriba, el vector normal está obligado a apuntar también hacia esta dirección. ¿Ya? Recordar que estos vectores tienen que ser perpendiculares a la superficie, estos vectores normales que están aquí. Bien, entonces, para aplicar el teorema de Stokes, entonces lo primero que necesito es el rotacional de f. Así que vamos a hacer ese cálculo. El rotacional se calcula como un producto cruz, ¿cierto? Este determinante, vamos a poner los vectores unitarios y jk, las derivadas parciales, derivar con respecto a x, derivar con respecto a y derivar con respecto a z. Y en la última parte vamos a poner las funciones componentes de nuestro campo vectorial. Aquí va primero 2x menos 3y, 5z y z. Y ahora iniciamos el cálculo. Vamos primero con el vector unitario y. Borramos la primera columna y la primera fila y operamos de la siguiente forma. Vamos a derivar con respecto a y la función iz, de esta manera. Derivar con respecto a y la función iz y le restamos la derivada parcial con respecto a z de la función 5z. Lo vamos a dejar planteado, luego haremos el cálculo de las derivadas. Eso nos va a quedar. Para trabajar después con el vector j hay que poner menos j y hay que calcular este subdeterminante. Borramos la segunda columna y la primera fila y vamos a trabajar con la derivada parcial con respecto a x aplicada a la función iz, menos la derivada parcial con respecto a z aplicada a la función 2x menos 3y. Y por último, para el vector k, vamos a trabajar con estos términos. Borramos la primera fila, la tercera columna, y nos queda la derivada con respecto a x aplicada a la función 5z menos la derivada con respecto a y aplicada a la función 2x menos 3y. Y esos son los cálculos de derivadas que hay que hacer ahora. ¿Qué nos va a quedar? Para el vector y nos va a quedar lo siguiente. Al derivar con respecto a y la expresión iz, nos va a quedar simplemente z. Menos, al derivar con respecto a z, 5z, nos va a quedar simplemente 5. Así que nos queda esa expresión. Por otro lado, aquí me piden derivar con respecto a x y z. Todo esto es constante, así que esta derivada da 0. Y después me piden derivar 2x menos 3y, pero con respecto a z. Así que todo esto es constante, así que da 0. Así que aquí va a quedar 0 por j. Y por último, para el k, aquí nos va a quedar, tengo que derivar con respecto a x 5z. Esto es constante, así que la derivada es 0. Y aquí tengo que derivar con respecto a y 2x menos 3y. Y esta derivada me va a dar menos 3. Con este menos que está aquí va a quedar simplemente 3 positivo. Por lo tanto, ¿qué me quedó? Me quedó z menos 5 por i, menos 0 por j, más k por 3 o 3k. Si cambiamos la notación a notación de tuplas, nos va a quedar entonces que el rotacional es z menos 5, 0,
3. Y ese es el rotacional con el que vamos a hacer el cálculo de la integral de superficie. ¿Ok? Vamos a dejar esto en pausa y vamos a trabajar ahora con la parametrización de la superficie. Así que, en segundo lugar, parametrizamos la superficie S. Podemos ver que aquí, al proyectar esta superficie en el plano XY, nos va a quedar un rectángulo. Así que vamos a parametrizar como se hace en coordenadas cartesianas. O sea, vamos a hacer X igual a U, Y igual a V, y Z, como Z es X más 2, y yo quiero parametrizar el plano, entonces Z va a ser U más 2. ¿Ok? Y necesito los límites de integración. Fíjese que U está haciendo el rol de la X, y X pertenece al intervalo del menos 1, 1. Así que nos queda así. Y la variable V corresponde al Y, e Y pertenece al intervalo del menos 2 al 2. ¿Ok? Por lo tanto, la parametrización R se define del intervalo menos 1, 1, cruz menos 2, 2, a R3. Las variables de la parametrización van a ser U y V, U entre menos 1 y 1, V entre menos 2 y 2, y la fórmula de la parametrización corresponde a esta, a la X primero, que queda U, al V, y después U más 2. ¿Ok? Y ahí tenemos la parametrización de esta superficie. Ahora vamos a calcular los vectores tangentes. ¿Cuáles son los vectores tangentes? RU, que corresponde a derivar la parametrización con respecto a U, cada coordenada. Entonces, la primera coordenada, su derivada es 1, la segunda es 0, la tercera es 1, y el RV, que corresponde a derivar la parametrización con respecto a la variable V, cada una de sus coordenadas. Entonces, la primera coordenada tiene derivada 0, la segunda tiene derivada 1, y la tercera va a tener derivada 0. Y ahí tenemos los vectores tangentes. Ahora calculamos el vector normal. Entonces, el vector normal en cada punto de la superficie, recordar que están apuntando eh, así, de manera perpendicular a la superficie, tengo que calcular este determinante, RU cruz RV. Entonces, ponemos aquí los vectores unitarios. Acá las coordenadas del RU primero, queda 1, 0, 1, y aquí las coordenadas del RB, 0, 1, 0. Y ahora procedemos con el cálculo. Va a quedar lo siguiente. Para el I, borramos primera columna, primera fila. Va a quedar 0 por 0 menos 1 por 1. ¿Ok? Para trabajar con el J, va a quedar menos J, y entonces tengo que trabajar con esta submatriz. Entonces va a quedar 1 por 0 es 0, menos 1 por 0, 0. Y finalmente, para trabajar con el K, lo que tengo que borrar aquí es la primera fila y la tercera columna. Va a quedar 1 por 1 es 1, menos 0 por 0 es 0. Así que lo que nos quedó aquí finalmente es menos 1 por I, menos 0 por J, más 1 por K. Si cambiamos la notación, nos va a quedar menos 1, 0, 1. ¿Ok? Y podemos ver acá que este vector normal, este vector n, que es este vector RU cruz RB, si se fijan, es un vector que es siempre el mismo, ¿ya? Y esto siempre va a pasar con los planos, ¿ya? Porque con los planos, no importa el punto del plano en donde nosotros nos situemos, el vector normal va a ser siempre el mismo. Por eso que acá el vector normal no depende de letras y quedó un vector constante. Así que y podemos ver además que estos vectores, siguiendo la regla de la mano derecha, están obligados a apuntar en esta dirección, ¿ya? Donde los valores que va tomando la coordenada z son positivos, que es justo lo que está pasando aquí, ¿ya? Si la coordenada z hubiese sido negativa, entonces el vector estaría apuntando así.
con ese sentido. Y ahí, lamentablemente, el vector normal no nos sirve porque no está cumpliendo la regla de la mano derecha y ahí no se puede aplicar el teorema de Stokes. Así que es importante verificar de que este vector esté apuntando en la dirección correcta, respetando la regla de la mano derecha. Y eso ocurre aquí. Así que con esto ahora procedemos a hacer el cálculo de la integral de superficie. Entonces aquí está planteado el teorema de Stokes. El teorema dice que si S y C respetan la regla de la mano derecha, entonces la integral de línea de esta curva cerrada del campo F se puede calcular como la integral de superficie del rotacional del campo F. ¿Ok? Y aquí he puesto la información que necesitábamos para poder hacer este cálculo, justamente. ¿Ya? Eh, tenemos los límites de integración para u y b, ¿ya? Entonces vamos a escribir la integral entre menos 1 y 1 y la integral entre menos 2 y 2. ¿Y aquí qué hay que poner? Aquí hay que poner el rotacional, ¿ya? Que es este que está aquí, este rotacional z menos 5, 0 y 3, pero tiene que estar compuesto con la parametrización. ¿Ok? Entonces, bueno, acá este menos 5 que está acá, el 0 y el 3 son constantes, así que eso no va a cambiar. Pero sí tenemos que sustituir esta z que está aquí. Acá, al reemplazar el integral, ya no vamos a poner z, sino que tengo que poner la componente z de la parametrización, que es esta. Entonces, en vez de poner z, vamos a poner u más 2 aquí. Se va a quedar u más 2 y las constantes se mantienen. Así que ese menos 5 se mantiene, coma, el 0, coma, 3. ¿Ok? Y ahí tenemos el rotacional compuesto con la parametrización. Y luego aquí hay que hacer un producto punto con el vector normal, que es menos 1, 0, 1. Y luego integrar. Acá lo vamos a hacer en el orden de b de u, porque la integral que está más adentro es la que es con respecto a v. ¿Ok? Antes de hacer el producto punto, acá obviamente podemos restar el 2 menos 5, nos va a quedar menos 3, así que va a quedar integral de menos 1 a 1, integral de menos 2 a 2, de u menos 3, 0, 3, producto punto, menos 1, 0, 1, de b de u. Y ahora procedemos con el cálculo del producto punto. Recordar que el producto punto se hace coordenada a coordenada, así que este u menos 3 se multiplica por menos 1. Va a quedar 3 menos 1. Y hay que ir sumando. Luego multiplico el 0 por 0, que nos da 0, y luego multiplico el 3 por 1, que es 3. Así que nos ha quedado esta expresión y vamos a integrar en el orden de b de u. Finalmente aquí podemos sumar, así que nos va a quedar la integral doble de menos 1 a 1, integral doble de menos 2 a 2, 3 más 3 da 6, menos u de b de u. Y esa es la integral doble que tenemos que resolver, que voy a continuar aquí. Vamos a operar de adentro hacia afuera. Vamos a resolver esta integral primero, que es con respecto a b. Pero como pueden ver aquí, b o v no aparece en esta integral, así que el valor de esta integral es una constante que es la longitud de este intervalo, que este intervalo tiene longitud 4. Así que aquí va a quedar 4 veces la integral de menos 1 a 1 de la expresión 6 menos u diferencial de u. Y ahora integramos con respecto a u. Nos va a quedar 4. Aquí la antiderivada de 6 es 6u, la antiderivada de u es u cuadrado medios. Y tenemos que evaluar los límites de integración, u menos 1 y u igual 1. Bien, vamos a reemplazar primero u igual 1. Entonces nos va a quedar 4, nos va a quedar 6 por 1 que es 6 y aquí va a quedar un medio. Y voy a restar el reemplazo aquí en u igual a menos 1. Va a quedar 4, paréntesis, 6 por menos 1 es menos 6, menos, menos 1 al cuadrado es 1, sobre 2 queda un medio. ¿Ok? Entonces aquí nos queda lo siguiente. Nos queda 4 por 6 es 24, y 4 por menos un medio es menos 2. Aquí hay que tener cuidado con los signos. Queda menos 4 por menos 6 es más 24, y menos 4
por menos un medio es más 2. Así que se nos cancelan esos términos y nos queda 24 más 24, que es 48. Así que ese es el valor de la integral de línea que calculamos mediante la integral de superficie del rotacional, ¿ya? Gracias al teorema de Stokes, y el valor de esta integral es igual a 48. Y con esto finalizamos el ejercicio.